respecto a la carta que el apóstol Pablo escribe, en este caso a Timoteo, dándole consejos muy particulares, en este caso respecto a la asignación de ancianos u obispos. De manera muy particular, y viendo algunos puntos que vimos el domingo anterior, ¿alguien recuerda qué fue lo que estudiamos? En el uso de nuestras libertades, ¿no? ¿Cómo es que nuestra libertad está puesta, o podemos decir rendida o a disposición, obviamente, de nuestro Señor, pero a la libertad que nos es restringida también por la libertad que refiere o respecta a mi hermano, y esto se traduce obviamente en servicio y en la gloria de mi Señor? Analizamos el capítulo 3, versículo 3, que habla precisamente acerca de del uso o del vino, prácticas o ciertas conductas, más bien prácticas, ¿no?, que son habituales en algunas personas, y lo analizamos a la luz de las Escrituras con Romanos capítulo 14, y nos enseña, nos da luz, acerca de esta práctica, ¿no? Cómo debemos ser, cómo debemos presentarnos, qué es lo que debemos buscar como hijos de Dios, y obviamente qué es lo que debemos evitar como hermanos en Cristo, si en verdad hemos conocido la verdad. Y es algo a lo que el capítulo 14 de manera muy particular nos enseña y nos lleva, no a invitarnos, hermanos, nos constriñe, porque es el amor de Cristo el que nos constriñe precisamente a vivir de esta forma. El capítulo 14 de Romanos nos enseña a precisamente no aceptarnos, por supuesto, los unos a los otros, pero no precisamente para que nosotros opinemos acerca de las determinaciones o prácticas de los demás, sino aceptarnos, y eso póngalo con sus comillas, no porque no debamos aceptarnos, es que debemos aceptarnos, pero me quiero especificar un poquito si acaso quedó algo ambiguo en ese punto. Habrá definitivamente prácticas que no son bíblicas, definitivamente prácticas que son completamente antibíblicas, y no por eso obviamente yo voy a aceptar, ¿no?, esa práctica para con alguien que diga ser parte o miembro del cuerpo de Cristo. En este punto tan controversial que estaba refiriéndome acerca del vino, bueno, son cuestiones digamos particulares, pero hay cuestiones muy claras donde la Escritura determina qué es pecado, qué es verdaderamente herejía o contundentemente está mal, y obviamente en ese sentido yo no tengo nada que ver con esa práctica, ¿no?, y menos con quienes lo practican. En ese sentido, bueno, y aclarando ese punto también que es importante, veíamos la importancia de procurar la paz, y en lo que respecta a mis convicciones, obviamente buscar la edificación de mi hermano, buscar servir a mi Señor a través de esa libertad en la cual yo he sido llamado. Y yo quiero ya cerrar ese punto, no sin antes mencionar algunas citas bíblicas muy importantes que no pude por cuestión de tiempo el domingo pasado referir, pero las voy a citar. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13, fíjate lo que dice en cuanto a nuestra libertad. Hermanos, a libertad fueron llamados, pero fíjate lo que dicen: solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. Hablando de mi libertad, ¿no? Gálatas 5:13, sino sírvanse. Fíjate el principio, la motivación, el fundamento, la razón para la cual tú y yo hemos sido llamados a libertad. ¿Cuál es? Sírvanse. ¿Qué voy a hacer con mi libertad? Servir, usarla para tu servicio. Estoy en la versión Nueva Biblia de las Américas. Sírvanse por amor. Fíjate cómo es ese amor, el amor de Cristo, que nos constriñe, nos empuja precisamente a servirnos, no pensando en mi libertad como un motivo para yo servirme. ¿En dónde? En mis propias convicciones, en mi carne, en mi jactancia, en mi arrogancia, en mi orgullo. Y te lo ponía como ejemplo, ¿no? Como entre los judíos creyentes y los creyentes gentiles, las restricciones que ellos veían o se aplicaban en sus libertades no era con el propósito de darse o complacerse ellos, eran restricciones en cuanto a sus libertades para glorificar a Dios. O sea, el propósito, el punto, lo medular era glorificar a Dios, no darme yo una libertad para mí, como pretexto para mi carne. Y es precisamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Gálatas.
porque toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vi libertad en favor, en servicio, en edificación de mi prójimo y en gloria a mi Señor. ¿Por qué? Porque cumplo con el mandamiento, uno de los mandamientos más importantes, el segundo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y en este caso amarás a tu prójimo. 1 Corintios 10:24, nadie busque su propio bien sino el de su prójimo, hablando de las libertades. Yo no busco mi propio bien, busco la libertad, por supuesto, que Dios me ha dado y que he recibido a través de mi Señor, pero la busco buscando edificar, valga la redundancia, a mi prójimo. Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para su edificación. 1 Corintios 13:5, cuando habla o nos enseña el apóstol Pablo acerca del amor. El amor no se porta indecorosamente, fíjate cómo no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no busca lo suyo, haciendo referencia, en este caso si lo queremos ver de manera paralela con nuestras libertades, con respecto a nuestros hermanos, obviamente con respecto a la gente de nuestros hermanos que nos rodean, el cuerpo de Cristo, vaya, no buscando yo mi beneficio, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, sino buscando precisamente, en este caso, edificar a mi hermano, servir a mi hermano. Bien, continuemos con el siguiente punto, la siguiente cualidad, y esta es la cualidad o característica número 13 de un obispo o de un anciano. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia, capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, versículos 4 y 5, lo voy a leer. Dice, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, pregunta el apóstol, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Este es un requisito más que el apóstol Pablo está presentando, en este caso a la iglesia, ¿no?, de Éfeso. Un requisito que tiene que ver precisamente con la manera en la que el anciano está gobernando su casa. Y ahorita vamos a ver precisamente a qué se refiere cuando habla de tener un gobierno correcto, un buen gobierno en su casa, porque si hay algo que hemos sido enseñados, o al menos la carta nos ha venido enseñando en este sentido, Pablo, es que el hecho de que tú y yo busquemos ser ancianos, busquemos ser obispos, si está dentro de la voluntad del Señor y de las funciones que Dios nos ha dado para poder ejercerlo en el cuerpo de Cristo, la Escritura nos dice que es bueno. Qué bueno que deseas tú ser anciano, qué bueno que anheles el cargo de obispo, ¿no?, que anheles presidir, que anheles tomar la responsabilidad de dirigir a la iglesia, que anheles la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Pero fíjate el punto de partida por el cual empieza el apóstol Pablo. Y es bien importante que lo vayamos analizando de manera clara y muy particular, ¿no? El punto de partida es: ¿qué tal nuestra responsabilidad primeramente dónde? ¿Está conmigo? En el hogar, hermano, en tu casa. Fíjate que dice que gobierne bien su casa. ¿Cómo debe de gobernar su casa? Bien. Una iglesia, hermanos, cualquier iglesia, obviamente evangélica, firme en la doctrina del Señor, que busca enseñar la sana doctrina, no puede pasar por alto esto. No puede pasar por alto este principio, porque precisamente derivado de estas omisiones o de estos puntos que muchas veces son pasados por alto, se derivan muchas cosas terribles al interior de una iglesia. Tiempo atrás nuestro pastor compartía acerca de la improvisación, y que muchas veces la improvisación se puede derivar de una circunstancia, y bueno, ok, pero que la vida, la enseñanza, la conducta de un anciano, de una iglesia, del cuerpo de Cristo, sea una vida improvisada, eso ya es otra cosa, y sabemos que está mal. Bueno, en este sentido, el ser irresponsables, el omitir este tipo de instrucciones, provocaría precisamente que el grupo de ancianos, o llámese el presbiterio, es decir, el grupo de ancianos, reciba a una persona que pretenda ser anciano, y que por motivos desconocidos, pero particularmente el más importante, el que no haya puesto atención, en este caso el grupo de ancianos, respecto a su vida, respecto a su hogar, el cómo maneja su vida,
puede producir en el interior de la iglesia, bueno, vituperios, ¿no? Es decir, que la misma palabra sea desaprobada precisamente por la forma en cómo está conduciéndose ese anciano, por la manera en cómo ese anciano, que fue elegido de manera, puedo decir, irresponsable, si se puede decir, redunde no en gloria al Señor, no en edificación a la iglesia, sino que redunde precisamente, pero en todo aquello que tiene que ver con, ¿cómo lo puedo explicar? Pues no en gloria a Dios, ¿no? Lo que redundaría sería que el hermano, lejos de modelar el evangelio, lo que haría sería modelar su vida carnal, una inmadurez, que es precisamente a lo que el apóstol Pablo nos está tratando de llevar, que el anciano, aun y cuando todos estamos en un proceso de santificación, sea visible que su conducta, su nuevo nacimiento, su regeneración en Cristo lo están llevando a dar frutos evidentes de una persona que busca servir al Señor y que tiene la capacidad, en este caso en el Señor, de ejercer el cargo de anciano. A mí me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, capítulos más adelante, da una serie de recomendaciones a Timoteo. Y en el capítulo 5, versículo 21, les dice algo sumamente interesante. Te ordeno. Esta es una orden, hermanos. Es para ti, es para mí, es para nuestro pastor, para todos aquellos, precisamente más para nuestro pastor, no aquellos que son, directamente ordenados como pastor en una iglesia, solemnemente. O sea, de manera seria, de manera responsable. No lo tomes a la ligera, vaya. En presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones. ¿Cuáles? Precisamente estas que te estoy indicando. Pero fíjate lo que dice. Sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. Ojo con esa recomendación. No participes en los pecados de los demás ante el pecado. No es mostrar favoritismo a favor de nadie, valga la redundancia. Es que es mi amigo, es que es un conocido de muchos años, es que es un familiar y por lo que conozco su vida, bueno, puede ser anciano. No, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo precisamente, que no se debe hacer. No muestres favoritismos. O sea, no porque tengas una amistad con alguien y tengas una muy buena relación con él y crees tú o supones que las cosas están bien en su casa o su vida está siendo una vida de ejemplo para el Señor, y simplemente porque te cae muy bien estás pretendiendo establecerlo como anciano. Bueno, eso es lo que está diciendo la Escritura. No muestres favoritismos en ese sentido. Tampoco está, más bien lo que está diciendo es que no veas cuán elocuente o cuán bueno para hablar es delante de la gente, porque no se trata también, obviamente, de improvisar, que es lo que estábamos hablando hace un momento. No importa si habla muy bonito, si conoce la Biblia de pasta a pasta o tiene muchos estudios teológicos. La Escritura nos enseña y nos viene enseñando, en este caso, en esta cualidad, que tiene que gobernar bien su casa. Y no tiene nada que ver con que sea un erudito teológicamente hablando, no tiene nada que ver con que sea una persona muy allegada, muy acercada a ti. El anciano, lo que está diciendo en pocas palabras, es que tiene que ser visto, ¿no? Tiene que ser visto, y ahorita te voy a decir una palabra que a lo mejor te causa un poco de ruido, pero lo dice la Escritura. Visto y probado. ¿Por quién? Por el cuerpo de Cristo, obviamente. Por el grupo de ancianos, por un grupo de ancianos maduros que están siendo testigos de la vida que está modelando esta persona que es aspirante a ser obispo. Fíjate cómo lo dice el capítulo 3, versículo 8 de la misma carta a Timoteo. Líneas más adelantito del versículo que estamos leyendo, dice: de la misma manera también, y esto va para los diáconos, deben ser los diáconos dignos, es decir, de vivir conforme a la verdad, de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y ve el versículo 10, que también estos sean sometidos ¿a qué cosa? A prueba. A prueba primero. Conócelo. Míralo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No designes por favoritismos, no designes nomás porque es muy elocuente para hablar, porque tiene mucha madera como teólogo y habla muy bien, con mucha convicción, etcétera, etcétera. No. Pruébalo. Conócelo. No te anticipes. El aspirante, hermanos, como anciano,
o como obispo, en este caso lo que está diciendo en las Escrituras, es que debe de ser probado, debe ser observado por los ancianos maduros en la fe, para ver cómo preside, cómo dirige, cómo administra, incluso sus bienes. Sí, hermanos, ahorita vamos a ver eso. Cómo administra, vuelvo a repetir, cómo dirige, cómo preside sus bienes, en general, cómo gobierna su casa, cómo está dirigiendo a los suyos. Y vale la pena señalar que no está hablando de ancianos ni de diáconos infalibles, hermanos, porque yo no soy infalible, y estoy seguro que nadie de los de aquí, ¿verdad? Todos nos equivocamos, amén, todos nos equivocamos. De lo que sí está hablando el apóstol Pablo es que sus vidas, su conducta, su servicio, su convicción, su decisión sea evidente, hermano. Sí nos vamos a equivocar, sí todos los días venimos delante de Dios con nuestros pecados, con la necesidad de hablar con el Señor y decir, Señor, ayúdanos en estas áreas. Pero lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es evidentemente que nuestra convicción, nuestro servicio, nuestras decisiones van de la mano precisamente con ese nuevo nacimiento que se ha derivado en mi fe en mi Señor, de una vida piadosa, una vida que tiene que ver con vivir conforme al carácter de Dios. Y obviamente porque he sido designado de acuerdo a la voluntad del Señor para ejercer el ministerio, en este caso, como anciano. Ahora bien, dice que gobierne bien su casa. ¿Cómo es gobernar bien su casa? Pero antes, te decía hace un momentito que cuando habla de gobernar bien su casa, no solamente refiere a la familia como tal, y es que este término casa se deriva del griego oikos, que significa linaje, familia, pero ojo con esto, también tiene que ver con propiedades o posesiones, todo lo que está asociado alrededor, en este caso, de tu hogar. Todo, absolutamente todo, no nada más la familia como tal, el linaje, ¿no? Es decir, todas las cosas que te rodean, todas las cosas que están alrededor tuyo. Y sí, ello tiene que ver tus finanzas, si tú quieres verlo así. Sí, cómo manejas tus finanzas, por ejemplo. Cómo manejas tus propiedades o tus posesiones. Sí, también tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque en función de ello tú puedes observar cómo estás determinando las decisiones, tú puedes ver cómo estás dirigiendo los tuyos. Y obviamente un anciano maduro en la fe no va a pasar por alto ese tipo de cosas que se están viendo en un hogar. De hecho, sería terrible si no se analiza así. Sacar conclusiones al aire, así como lo decía el apóstol Pablo, porque eres compañero de muchos años y tengo muchos años de conocerlo en el Evangelio. No te apresures. Y sí, hermanos, obviamente cuando habla de la familia como tal, ello implica cómo estás proveyendo los tuyos, si estás proveyendo los tuyos. De forma paralela está hablando del reconocimiento y el respeto que se observa y que es visible en tu casa. Es a eso a lo que se está refiriendo también el apóstol Pablo cuando dice que el anciano debe de gobernar bien su casa, porque tiene que ver con la provisión, por supuesto, con la forma en que manejas todas las cosas, pero también el respeto y la autoridad que se deriva en tu hogar, la autoridad que tú tienes en tu casa. Tú y yo todos hemos recibido una investidura, amén. No, todos lo hemos recibido. Y como hombres, sacerdotes en este caso, como jefes de familia, Dios nos ha dado una investidura y la investidura que tenemos es gobernar bien nuestro hogar. Bueno, en ese sentido el apóstol Pablo se está dirigiendo para que tú y yo entendamos también que nuestra autoridad, la autoridad que Dios te ha dado, sea respetada. Y la pregunta sería, bueno, ¿cómo se está manifestando al interior de tu hogar? ¿Qué tan congruente es tu fe en tu casa con lo que tú crees y lo que practicas? ¿Cómo se ve eso en tu casa, ¿no? ¿Cómo lo ven los tuyos? A ese punto nos está llevando el apóstol Pablo, precisamente para aquellos que son testigos de lo que nosotros decimos creer, ¿no? Que son nuestros hijos. Y ahorita vamos a verlo precisamente porque es el punto que va a tocar el apóstol Pablo. Mi esposa, ¿cómo tú estás? ¿Qué tan congruente estás siendo con eso? Tú tienes que, en este caso, ser reconocido o visto como ese hombre que se esfuerza en su proceso de santificación y que se ocupa en dirigir a los suyos en la santificación, en la salvación, precisamente para los suyos, es decir, para los de su familia. Porque ese anciano tiene que vivir una vida reflexiva, una vida de introspección constantemente. ¿Por qué? Porque está mirando su vida y a la par está mirando, obviamente,
La palabra de Dios es el espejo que nos refleja cómo es que verdaderamente estamos viviendo. Y eso tiene que ver en todos los sentidos, mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, cómo estoy dirigiéndome en ese sentido y cómo estoy siendo de influencia para con los míos en mi conducta. En pocas palabras, cómo estás pastoreando a tus ovejas en tu propia casa. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo dice que el anciano gobierna bien su hogar. El aspirante a un cargo de obispo, de anciano, debe de tener orden en su hogar, orden en su familia, debe ser respetado y al mismo tiempo tiene que ser una persona alejada de todo tipo de problemas. Pero nota ahora el doble énfasis que hace el apóstol Pablo en este sentido. En el versículo 4 dice, debe gobernar bien su hogar teniendo ¿a quién? A sus hijos con ¿qué? Sujetos con toda dignidad. Pero en el capítulo 3, versículo 12, líneas más adelante, dice lo mismo a los diáconos, que los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen ¿qué cosa? Bien a sus hijos y sus propias casas. Hay un doble énfasis, ¿no? Por un lado para los diáconos y por otro lado para quienes desean ser obispos. Es en ese sentido, hermanos, que somos llamados a dirigir bien nuestro hogar, a dirigirlo en el orden y en la forma en la que la Escritura nos lleva a dirigirnos, ¿no? Y yo preguntaba hace un momento, ¿cómo es vista nuestra autoridad cómo es vista nuestra autoridad en nuestra casa? En este caso, ¿cómo la ven nuestros hijos, ¿no? Esta porción de las Escrituras nos está haciendo énfasis en cómo un padre de familia está gobernando o dirigiendo a los suyos, ¿no? Implica, por supuesto, con ello un sometimiento, una sujeción, estar bajo la cobertura, en este caso de parte de la esposa también hacia el marido. Y eso lo podemos ver en otras citas. Obviamente no voy a abordar ese punto de manera concreta porque estoy atendiendo lo del capítulo 3, el versículo 4 que estamos atendiendo ahorita. Pero obviamente eso es claro, ¿no? Que también su esposa debe de respetar y hacer valer esa autoridad. Y el enfoque de Pablo cuando refiere al hogar tiene que ver precisamente, como lo estamos hablando, con su descendencia. No nada más dice que gobierne bien su casa, que gobierne bien sus finanzas, que administre bien y con sabiduría sus posesiones, sus bienes. El énfasis, ¿cuál es, hermano? Si usted lee, dice que gobierne bien su casa, ¿y qué cosa? Léalo, por favor. Estamos en el versículo 4. Teniendo a sus hijos, que gobierne bien el hogar, teniendo ¿a quién? A sus hijos. Teniendo a sus hijos en sujeción. Ese es el enfoque del apóstol Pablo. O sea, gobernar bien, enfocándolo precisamente en el hogar, todas las cosas que implican tu hogar, pero enfocándose particularmente con los hijos. A ver, ¿en qué parte estás perdida, Pati? Capítulo 3, versículo 4 de Timoteo, primera carta a Timoteo. Sí, gobernar bien el hogar teniendo a sus hijos sujetos. El enfoque de Pablo en gobernar bien tiene que ver ¿con qué? Con los hijos. Fíjate el enfoque que está presentando, tiene que ver con sus hijos. Y eso es muy importante aclararlo, porque ese es el enfoque que le está dando el apóstol Pablo en esta enseñanza, en esta recomendación a Timoteo. O sea, sí, gobiernas bien tu casa, muy bien, todo lo que hemos hablado, pero el enfoque tiene que ver ahorita ¿con qué? Con los hijos. Es decir, que los hijos reconozcan su autoridad y se sometan a la autoridad, a la investidura que Dios te ha delegado como padre de familia, como sacerdote. Ahora bien, ¿de qué clase de autoridad o de qué clase de gobierno está hablando el apóstol Pablo que tienes que mostrar o manifestar? Tener hijos sujetos, hermanos, o bien gobernados por un lado, no significa que se someterán a una autoridad ejercida en los patrones de este mundo. Es decir, no es conforme a las enseñanzas de autoridad que el mundo nos ha revelado, ¿no? Nos ha enseñado. No es en ese sentido, no es en esa forma. No se trata de que vean un ogro o un juez en casa que lleva una vida religiosa, que los acusa y los obliga a vivir vidas cuadradas. No se trata de que quienes viven a tu lado vivan con caras largas y vean a un capitán, ¿no? A un soldado dando órdenes, dirigiendo a soldados rasos, aplicando múltiples restricciones y todos cautivos por el temor y la opresión del Padre, que al no obedecer obviamente serán castigados. No tiene nada que ver con esa autoridad, ¿no? Jesús nos enseñó acerca de la verdadera autoridad.
pero tampoco significa que la autoridad en la que nosotros hemos sido enseñados por nuestro Señor tiene que ver con que nuestros hijos van a ser enseñados conforme a los ideales progresistas, ¿no? O antibíblicos que el mundo enseña. Es decir, que el niño haga o que pueda hacer lo que quiera y lo que desee. No, tampoco tiene que ver con eso. Entonces, ¿de qué clase de autoridad o gobierno o sometimiento está hablando el apóstol Pablo en este caso? Yo quisiera que leyéramos bien el versículo completo, porque el versículo completo nos da la respuesta, ¿no? Dice, sujetos con toda dignidad. Con toda dignidad. Y esa palabra nos da una respuesta asombrosa, ¿no? A nuestra pregunta de cómo es gobernar precisamente en su casa. Cómo es que los hijos estén sometidos precisamente a la autoridad del Padre. Porque es con toda dignidad. Esa autoridad que es con toda dignidad representa la grandeza de tu Señor. Representa la autoridad de Dios. Es digna porque tú lo estás representando, y al ser santa, digna, justa, es digna, es conforme a, o sea, no es conforme a los parámetros del mundo, es conforme a los principios y las doctrinas, a la enseñanza que Dios nos ha dado, porque eso redunda en una sola cosa, hermano: en gloria a nuestro Señor, en alabanza. Es en ese sentido que tu autoridad irá respaldada, en este caso, tu autoridad, la cual tú puedes ejercer en tu hogar, como anciano, en este caso como padre de familia, obviamente determinada conforme a la autoridad de la palabra a la que tú también te sometes. No puede ser, no podemos desfasarlo en ese sentido, no podemos decir que yo voy a gobernar a los míos con dignidad si no es bajo el principio bíblico de la palabra, si no es entendiendo que obviamente yo me estoy sometiendo al poder y a la palabra, a la autoridad de la palabra. Significa, hermanos, que la autoridad que en la que tú dirigirás a los tuyos, en este caso a tu casa, que es lo que está hablando el apóstol Pablo, esa autoridad es digna porque la ejerces conforme a, o como corresponde a la doctrina, en este caso a nuestra enseñanza, a los principios bíblicos, los cuales se traducen, como lo decía en un momento, en alabanza. Es digno, es ejemplar, es en servicio, es en amor, es en sacrificio, es en fidelidad, es en justicia, es en rectitud, es en integridad. Tu autoridad, de la cual es digna porque es santa, modelará todas las cualidades de las cuales hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque es irreprochable. Porque tu vida es irreprochable. Porque eres un hombre sobrio, prudente, de una conducta decorosa. Porque eres hospitalario, apto para enseñar. Porque no eres dado al vino. Que eres amable, no eres pleitista, no eres avaricioso. Es de eso lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo. Esa autoridad tiene como resultado, ¿no?, que al ser digna, ¿quiénes? Tus hijos, que es en ese caso lo que está hablando el apóstol Pablo. Quienes se van a someter a la autoridad tuya, que son tus hijos, admirarán la forma en la que estás modelando las escrituras. Tus testigos, ¿no?, nuestros mayores testigos, admirarán tu integridad, tu amor, cómo manejas las escrituras y tu sometimiento a las escrituras. El resultado es que tus hijos, ¿qué crees que van a hacer? Si es digno de, bueno, obedecerán naturalmente. No habrá oposición, ¿no? Es más, se deleitarán, habrá un deleite, habrá deseos de escuchar tu consejo y estarán sujetos a la corrección. Es más, desearán imitar tu fe. No te verán como ese ogro, ¿no? Una varita en la mano, o como un juez, o como un fanfarrón que predica una cosa y que vive otra. Tus hijos se someterán porque son gobernados con dignidad. Es en ese sentido que el apóstol Pablo nos está enseñando. Si quieres ser anciano, en este caso, bueno, tú debes de gobernar bien tu casa, ¿no? Pero tus hijos, haciendo el enfoque en cuanto a los hijos, serán dirigidos o estarán sujetos con toda autoridad. ¿Por qué? Porque tú modelas ese evangelio, modelas la verdad. Fíjate la forma en la que el salmista describe de una manera tan hermosa y poética por el género en la que lo habla en este caso, cómo modela, cómo dirige un hogar, un hombre que dirige un hogar y descansa en el poder y en la autoridad, en el sometimiento de las escrituras. En el Salmo 128, te lo voy a leer, dice: bienaventurado. Wow, qué bendecido es ese hombre, ¿no?
todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos, ¿no? Que se somete a la autoridad de la palabra, que busca que sea la palabra que gobierna en su vida, en su casa. Dice, cuando comas, número 1, fíjate, habla del alimento, del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Hablando del alimento, ¿no? Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso será y te irá bien. Luego dice el versículo 3, tu mujer será como fecunda vid, una mujer llena de frutos en todos los sentidos, ¿no? En el interior de tu casa, fíjate lo que habla en el hogar, dice, tus hijos, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Tus hijos como plantas de olivo alrededor de donde se van a ver hermosos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Se van a ver frondosos, en pocas palabras, verdes, fuertes, porque son dirigidos de una manera digna. De un hombre que es bienaventurado porque teme a quién, al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga, viene la bendición del salmista, desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas, fíjate, a los hijos de tus hijos, paz sea sobre ustedes. En la providencia y en los propósitos de Dios, obviamente, ese es el deseo, ¿no? No quiere decir que las circunstancias no puedan darse diferentes, por supuesto, pero eso no omite lo que la Escritura como tal está siendo muy clara al decirnos que nuestros hijos serán frondosos, ¿no? Alrededor de nuestras vidas, de nuestras mesas, se verán fuertes. Hace algunos años tuvimos, más o menos, creo 20 años, tuvimos la oportunidad de estar aquí en San José. Ya voy a terminar con esto, este punto que quiero hablar, aunque hay muchísimo más todavía. Recuerdo haber llegado y conocimos una familia. Era un doctor y su esposa, y acompañando a un pastor a platicar con ellos, conocimos la vida de esta persona de la que te estoy hablando, y nos dimos cuenta de una situación algo lamentable, ¿no? Que se vivía alrededor de su familia. Y es que esta era una persona sumamente afanada, en el sentido de que él, por ejemplo, no tenía la convicción de que ir a la iglesia fuera correcto. Él vivía bajo sus propios parámetros, sus propias enseñanzas, ¿no? Y cuando nosotros fuimos a su casa y tuvimos la oportunidad de conocerlo un poquito más, nos dimos cuenta el ambiente, ¿no? Que se tornaba alrededor de este hogar. Era un ambiente desde que entrabas lamentable, triste, ¿no? Tú veías a una esposa lamentablemente deprimida. De hecho, tú podías ver el dolor en su corazón tan solo por sus expresiones. Y sus convicciones eran completamente antibíblicas. Y te pudiera hablar muchísimo de lo que él explicaba acerca de su propia enseñanza, porque nada era bíblico, pero no tiene caso, ¿no? Lo cierto es que esta persona vivía en ese sentido, y los suyos, respondían de una manera terrible a la manera en la que enseñaban en su hogar. Se respiraba una tensión muy fuerte en su hogar, ¿no? Tuvo la oportunidad de congregarse, tuvo la oportunidad, de hecho, poco antes de morir, de congregarse de manera periódica, constante, y yo estoy convencido por lo que vi en él, que se arrepintió, pero a mí yo veía algo que me llamaba mucho la atención en su hogar, la vida de sus hijos. No era coherente lo que él enseñaba, lo que él creía, con la vida que sus hijos llevaban. Sus hijos completamente en rebeldía, vivían en una situación muy, muy difícil, de verdad. Lo hacía este comentario, ¿no? Haciendo el énfasis por el tema al que estoy tocando, que tiene que ver precisamente con la cualidad de un anciano respecto a su hogar. Pero yo veía en este hogar una tensión terrible. Al final, bueno, sí se congregó. Yo creo en Dios que lo vi arrepentido, ojalá y haya sido verdaderamente de corazón. Pero el punto es, hermano, es cómo esta persona y cómo muchos deciden vivir bajo los parámetros o los principios establecidos en su propia convicción. Cuando Dios lo que quiere es que gobernemos bien nuestro hogar, precisamente por los principios que la Escritura nos enseña. Y es en ese sentido que el apóstol Pablo nos está enseñando a ti y a mí, para la designación de ancianos, cómo un anciano debe vivir, pero empezando por el hogar.
cómo debe vivir, empezando precisamente por su hogar. Hay mucho, la verdad, que quisiera hablar, pero ya me ganó el tiempo. Porque evidentemente la pregunta retórica sería, bueno, ¿y por qué empezó obviamente el apóstol Pablo reflexionando acerca del hogar, ¿no? Y es que la misma escritura en el versículo 5, y lo voy a concluir ahí para que lo analices en casa, lo dice, ¿no? ¿Por qué empezó Pablo por el hogar? Porque dice, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Tiene sentido lo que está diciendo, ¿no? ¿Cómo va a poder cuidar, cómo va a poder guiar en santificación, cómo va a poder dirigir a la salvación a los demás si en su propia casa no lo está haciendo? Bien, ya nos ganó el tiempo, así que voy a concluir. Pero guardemos esto en nuestro corazón, sigamos estudiando el versículo que continúa, el versículo 5, y si Dios quiere lo analizamos el próximo. Amén. Padre, muchas gracias, Señor, por tanto amor que derramas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, mi Señor, que tú has sido un Dios fiel, justo. Dios, nos hablas a través de tu palabra, y tu propósito es, Dios, que todo lo que tú nos has dado, incluso esta investidura, Dios, que tú has puesto en nuestras vidas, la podamos representar dignamente para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho a todos, particularmente hablando a los hombres, Señor, sacerdotes del hogar, responsables de un hogar. Y tú nos preguntas, tú nos llevas a ese punto, Señor, cómo está nuestro hogar, cómo estamos dirigiendo nuestro hogar, y de la forma, Dios, en la que estamos modelando también las escrituras. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu infinito amor. Llévanos en este entendimiento, Señor, llévanos en el conocimiento de tu palabra. Ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecido día, Dios.